Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Bella Díaz Aira, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela de Odontología. Como pueden ir observando, el día de hoy les voy a presentar acerca de cómo podemos nosotros leer de una manera adecuada y consecutiva una radiografía panorámica. Para ello, les he venido a brindar algunos protocolos o pasos a seguir para un correcto diagnóstico definitivo. Antes de ello, tenemos que siempre hacernos unas preguntas acerca de cómo o qué tipo de elementos anatómicos son importantes que tenemos que identificar para que nos den un indicio de que algo malo está pasando. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Pues bien, aquí podemos observar una radiografía panorámica, podemos observar también que he podido dividir con tres tipos de colores, tres zonas diferentes, en las cuales podemos observar en el primer recuadro que he separado exclusivamente las fosas nasales, estas conteniendo al seno maxilar, la cual es muy importante. Aparte de ello, muchas otras más estructuras anatómicas en las partes laterales. Segundo recuadro, el maxilar superior. Tercer recuadro, maxilar inferior. Pues bien, ya considerando esos tres niveles, vamos a poder quitar todos estos cuadros para poder obtener una radiografía panorámica ya en todo su esplendor. Considere el primer punto para nosotros empezar ya lo que sería nuestra lectura de la radiografía panorámica es que tenemos que conocer principalmente ya el diagnóstico clínico de nuestro paciente, la cual va a ser esto un motivo principal para nosotros ir exclusivamente y focalizarnos o llegar a identificar dónde es que se encuentra la patología. Pues bien, como podemos observar, ya a simple vista o a simples rasgos, podemos observar de que hay una alteración en nuestro maxilar superior, esto en nuestra segunda molar izquierda. Como pueden observar aquí con el puntero, vemos una imagen translúcida, la cual ya nos está yendo a presentar lo que sería una alteración que más adelante les vamos a explicar. Antes de ello, y muy importante, después de ya saber nosotros el diagnóstico clínico de nuestro paciente, tenemos, y esto va como segundo paso, tenemos antes que evaluar la zona, toda la zona de la radiografía y hacer una evaluación macroscópica de todo el contorno de los maxilares, como por ejemplo encontramos aquí todo este contorno, por ejemplo, del lado izquierdo, de igual manera del lado derecho. Como sabemos, aquí no debe de ver una parte discontinua, todo tiene que ver la continuidad de los bordes de los maxilares. La forma, por ejemplo, en este caso que les estoy indicando con el puntero, la forma del cóndilo y la curvatura de la escotadura sigmoidea. A su vez, tenemos que observar también la forma aguda o menos aguda de lo que vendría a ser la apófisis coronoides. Pues bien, como nosotros sabemos, y nadie es perfecto, la similitud o partes anatómicas de nuestro cuerpo, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, no van a ser totalmente iguales. Vamos a tener alguna u otra alteración, pero las cuales a simple vista no van a ser posibles poder identificarlos. Como por ejemplo, ¿por qué es importante de que podamos observar la continuidad de lo que sería la forma, por ejemplo, de los bordes del maxilar o del cóndilo o de la apófisis coronoides? Pues bien, aquí les voy a presentar una imagen en las cuales podemos observar una alteración. En este caso vendría a ser de la apófisis coronoides. En este caso observamos muy claramente de que hay una total diferencia en lo que vendría a ser su longitud. Una es un poco más larga que la otra. Y esto, ¿a qué posteriormente nos podría llevar o a qué problema podría tener nuestro paciente? Pues es la lateralidad de la mandíbula o entre otras patologías. Pues bien, en el seno maxilar superior, primero se tiene que descartar todo tipo de patología. En este caso, para ello tenemos que ir identificando todo lo que vendrían a ser sus paredes.
o los contornos, como por ejemplo encontramos el piso, las paredes externas, las paredes posteriores y superiores y media del seno maxilar. Tenemos que ir identificando cada una de sus distintas formas o espacios, o como también llamado lo que serían los divertículos, tabiques, e ir descartando cualquier tipo de patología que pueda parecerse como una imagen radiopaca. Tanto estas alteraciones tenemos que observarlos en ambos senos maxilares, como ya les había mencionado. Ambos quizás no sean iguales, pero algo de similitud tienen que tener. Así que, primero, tenemos que ir comparando la radiolucidez de ambos senos, que tienen que ser similares en su fondo, pero no en su forma. En este caso, como podemos observar, ya que no existe ningún seno maxilar izquierdo exactamente igual a la derecha, sin embargo, tenemos que decir de que el fondo homogéneo radiolúcido de ambos senos maxilares nos permiten descartar cualquier tipo de patología inusual. Ahora, muy aparte de todo ello, ¿por qué es tan importante esta zona del seno maxilar? Como sabemos, el aire que nosotros podemos respirar, estos senos maxilares cumplen una función importante, que es calentar el aire para que esto pueda ingresar en su parte más interna. A su vez, en el caso del ortodoncista, ¿qué pasaría? Como por ejemplo aquí, todos los dientes en esta zona de la radiografía se encuentran erupcionados, no hay ningún espacio, no hay reabsorción ósea. Entonces, supongamos de que se pierda alguna pieza dentaria, pues lo que pasaría es que este maxilar, el hueso se iría reabsorbiendo, dejando aquí un pequeño espacio, lo cual para en el caso del ortodoncista querer solucionar o arreglar algún espacio, poder sellar o tratar de juntar las piezas dentarias, pues no se va a poder. O en el caso de la implantología, en este caso, lo que van a poder hacer ellos es primero colocar hueso para posteriormente hacer lo que sería el implante. Otro de las zonas que tenemos que verificar es si es que las piezas dentarias se encuentran completas o si es que falta alguna pieza dentaria. Para ello existe lo que sería la nomenclatura de los cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante superior, segundo cuadrante superior, tercer cuadrante inferior, cuarto cuadrante inferior. Cada una de ellas con sus respectivos mención de las piezas dentarias. Tenemos que ver también el contorno que se encuentra, por ejemplo, si es que se encuentran estas desviadas, estas piezas dentarias, no para un posterior tratamiento. Ahora, como tercer paso, tenemos que analizar todo lo que vendrían a ser las estructuras individuales. Ya hemos empezado recapitulando lo que sería el diagnóstico clínico del paciente, la revisión macroscópica o la relación o la inspección por partes, por áreas de lo que vendrían a ser esta panorámica. Ahora pasamos a un tercer punto muy importante, que es analizar las estructuras de una parte individual. Para ello también debemos de identificar el trayecto, en este caso, por ejemplo, del conducto dentario inferior. Ver claramente el trayecto, por ejemplo, ¿no? Todo el conducto dentario inferior. Aquí encontramos el agujero mentoniano, que como sabemos de literatura, este se van a encontrar aproximadamente entre la altura de la segunda molar, premolar, perdón, inferior. Tenemos que ir observando tanto lo que vendría a ser el techo y el piso de ambos lados del conducto dentario. Tenemos que identificar, como ya les había mencionado, y me adelanté un poquito de lo que vendría a ser el agujero mentoniano. Ahora, como ya les había mencionado, no tanto el lado izquierdo y derecho van a ser iguales, en este caso es igual. Pasa de que el agujero mentoniano en esta zona se encuentra en la parte mesial de la pieza de la segunda premolar inferior.
en este caso derecha. Ahora, si nos vamos a la zona izquierda, o lo que vendría a ser el tercer cuadrante, nos damos cuenta de que el agujero mentoniano se encuentra exclusivamente en el primer premolar en la zona distal. Como podemos observar, no están, estas estructuras no están localizadas de una manera tan exagerada, sino ligeramente, ¿no? Y en las cuales observamos que todo está bien. No hay de qué preocuparnos en esa parte. Ahora, luego de ya haber analizado algunas estructuras anatómicas particulares, por ejemplo, encontramos también aquí la zona retromolar, que vendría a ser el término de la rama ascendente. Encontramos que en esta zona, valga la redundancia, retromolar, encontramos de que se observa aquí un defecto que vendría a ser en la zona distal, en donde encontramos, en esta zona que estoy apuntando, en donde encontramos un cálculo dental, que justamente va a ir coincidiendo con la patología en la zona de la segunda molar inferior. Pues bien, así como en esta zona hemos ido explicando, también tenemos que ir fijándonos parte por parte, zona por zona, tenemos que tratar de buscar la similitud, más no alguna alteración que sea muy notoria, para posteriormente, como cuarto punto y muy importante, hacer ya el diagnóstico definitivo. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, 3 zonas específicas, ¿no? De los cuales podemos ver, en primer lugar, aquí, en el segundo cuadrante, en esta zona, como ya a un inicio del video les estaba comentando, vemos que en este segundo cuadrante se va a llegar a observar una enfermedad endoperiodontal que parecería tener una lesión ya casi apical, ¿no? Muy cerca al piso del seno maxilar. Como segundo lugar, en el tercer cuadrante, que vendría a ser justamente en esta zona, en la zona distal, otra vez en esta zona, en la parte distal de nuestro segundo molar, encontramos un cálculo dental, así como también una bolsa periodontal o defecto periodontal en lo que sería la zona distal. Como tercer punto que nosotros tenemos que anotar para nuestro diagnóstico definitivo es de esta zona, la zona antero-inferior, en las cuales podemos observar que aquí presenta una lesión aparentemente de origen periodontal. Pero para ello requeriría ya o ameritaría lo que vendría a ser una radiografía periapical para nosotros tener una imagen un poco más clara de lo que vendrían a ser en qué zonas exclusivamente o cómo o cuál podría ser la causa. Y lo que vendría a ser en el caso de la maxila, en esta zona de nuestra segunda molar, pues aquí ameritaría lo que sería una tomografía. Esto para nosotros poder tener una cercanía o una proximidad más topográfica, ¿no? De una manera computarizada de la lesión apical respecto al piso de la maxila, porque no sabemos hasta dónde exactamente ha podido esta lesión ir avanzando. Y pues bien, como les había comentado, no tenemos que olvidarnos o tenemos que dejar de considerar los pasos que les había mencionado, para lo cual tenemos que, es importante, conocer el diagnóstico clínico de nuestro paciente, para nosotros ir exclusivamente a qué zonas ir para poder ya tener un diagnóstico definitivo. Posterior a ello, tenemos que hacer una evaluación macroscópica de todas las zonas anatómicas para poder observar qué tipo de alteración puede ir obteniendo. Para posteriormente a ello ya ir analizando las estructuras, cada una de una manera individual. Esta, como ya les había mencionado, hacer una comparación entre ambos cuadrantes, sea izquierda, sea derecha. Como sabemos, no son totalmente iguales. Y posteriormente a ello, ya lo que vendría a ser el
diagnóstico definitivo. Ir anotando todo el tipo de alteraciones que va presentando en esta radiografía para posteriormente, si es que se requiere de una periapical o de una tomografía exclusivamente de alguna zona a inspeccionar, pues se le podría hacer. Pues bien, como ya les había mencionado, son 4 puntos muy importantes que tenemos que ir considerando respecto a una evaluación panorámica, ¿no? A una radiografía panorámica. Espero de todo corazón les haya servido de algo y un poco de información para ustedes. Y bueno, será hasta el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.